Bienvenidos neuróticos. Hoy inauguramos en nuestro canal una nueva sección. ¡Uh! Esta sección titulada Versus, en la cual pondremos sobre la mesa a dos autores de una misma corriente y veremos sus diferencias teóricas, prácticas y profesionales. La verdad es que estamos un poquito emocionados de empezar esta sección, esperemos les guste mucho y pues puedan, generalmente como que queremos destinarlo a contenido de no solamente personas que estén interesadas en la psicología o que sean estudiantes, sino también para personas que puedan entender tal vez algunos conceptos que son como ya muy técnicos de nuestra corriente. Entonces, pues... Como dice alguna profesora de nuestra carrera, que se viene chismecito psicológico. Qué mejor que empezar con esto, que es realmente uno de los dos grandes exponentes del psicoanálisis. Quien no conoce a Freud, y tal vez no todos lo conozcan, pero también tiene dentro del mundo de la psicología un gran impacto Jung, porque ellos tienen historia, ¿eh? Tienen historia. Ya empezando un poco en materia, como bien dijo Noah, estos dos fueron grandes exponentes del pensamiento psicológico allá por el siglo XX. Freud realmente no necesita una presentación. Como bien sabemos, pues él fue el padre, ¿no? O tal vez, mejor dicho, el abuelo del psicoanálisis, ¿no? Pero creo que de Jung no se escucha tanto, ¿no? Si bien podemos saber que es un poco más esotérico, como que tuvo pensamientos más fuera de la caja, por así decirlo, se asocia, pues sí, justo más a estos temas. Sí, fíjate que siento que como que se les olvida un poquito que Jung existe también como para explicar ciertos factores de la personalidad de una persona y como que veo que lo alinean más a psicología social y a estos temas esotéricos. No sé si soy la única que lo percibe así. Pues sí, o sea, yo también tengo esa percepción que a Jung normalmente se lo pone en este tema más esotérico y como que intentan mezclar un poco este tema de las cartas y el tarot y la psicología, que siento que también le quita mucha parte de la ciencia a nuestra profesión, ¿no? Y Jung no era un tipo zen esotérico, sino que creo que construía mucho más respecto a los ideales por los que nos regimos, más que algo exclusivamente místico, ¿sabes? O sea, sino algo más como más Sí, puntual. fíjate que a mí me gusta mucho Jung porque cuando, o sea, yo lo conocí por esta parte del tarot, ¿no? Entonces como que es obviamente que el tarot está lleno de arquetipos, lo mismo de lo que hablaba Jung y de lo que les vamos a explicar después, pero lo que voy es que siento que algo que yo he visto que ningún otro psicólogo ha hecho como Jung, al menos en cuanto no ser un psicólogo social y no tomar en cuenta como tanto el ambiente, porque siento que cuando hablamos de como desarrollo, sí hablamos del ambiente, pero cada uno lo ve desde una perspectiva diferente. Y a mí me encanta el hecho de que Jung sustente tanto que hay márgenes que nos rigen como personas, ¿no? Y que hay ciertos personajes que interpretamos en nuestra vida diaria, ¿no? Como el héroe, como el arquetipo de la madre, etcétera. Entonces eso es lo que me gusta mucho de Jung a mí personalmente. Pues ambos compartían un profundo interés por el inconsciente y por cómo influye en nuestro comportamiento, pero sus caminos teóricos tomaron rumbos muy distintos. Hoy te vamos a explicar de manera sencilla sus diferencias y a empaparte un poquito en el chismecito que hay detrás porque sí hay mucho chismecito, la verdad. Gracias, Reddit. No es cierto, pero sí. Sí, de hecho, o sea, sí, Reddit, la verdad, tiene un chistecito muy interesante, pero si quieren la fuente de donde vino todo, es importante mencionar que hay un libro que recopila sus cartas, toda su correspondencia, desde el inicio de su relación hasta el final. Y llamamos esto relación porque se puede decir que fue una relación profesional, de amistad, pero fue muy intensa, a mi parecer en particular. O sea, de verdad que se siente como que estás leyendo una novela hasta algún punto. History hates lovers. Pero sí, más adelante nos pondremos al tanto de ese chismecito. Creo que primero tendríamos que explicar más o menos cómo todo inició, en general, sus teorías y sus avances psicológicos. Sí, por supuesto. Pues bueno, vamos a remontarnos al inicio. Para 1906, Carl Jung trabajaba en el hospital, no lo voy a mencionar porque no lo sé decir, en Zurich y ya era conocido por sus estudios sobre la asociación de palabras y la esquizofrenia, ya que él también era psiquiatra. Y Freud ya había publicado la interpretación de los sueños y tenía su pequeño crew intelectual porque aún no llegaban a considerarse una asociación como posteriormente ocurrió. Justamente entre esto, a veces pensamos que era una situación muy de dos, pero donde habían dos, habían tres. Aquí es donde entra Fleur Adler, que era otro psicoanalista súper famoso, quien también se peleó con Freud en 1911. Ahí es donde te preguntas quién era verdaderamente el problema. Pero esa es otra historia. Jung envía a Freud un ejemplar de su obra, la que tituló Estudio Diagnóstico de Asociaciones, y quedó fascinado al leerlo. A partir de ahí, ellos empiezan a enviarse correspondencia constantemente. Y cuando se ven por primera vez,
La historia cuenta que platicaron por más de 12 horas seguidas, medio loquitos, ¿no? Como que, quién sabe, ahí han de haber consumido algo, tal vez, quién sabe. Esto definiría, Ujú. obviamente, el vínculo entre ellos. Específicamente, cómo Freud expresaba haber encontrado a alguien que parecía entenderle y que incluso podría convertirse en su sucesor. Qué lindo. Tanta conexión tenían que incluso Freud se llegó a desmayar durante algunos encuentros por la tensión entre ambos. Cuando yo leí eso, ¿A qué le no. suena? Y juro que yo dije, esto es fake, pero me puse a investigar y de verdad sí hay, incluso en el libro, si no me equivoco, sale cierta correspondencia de que, hey, bro, ¿por qué te desmayaste? Porque a Freud le pasó como aproximadamente, creo que como unas dos, tres veces. Sí, eso está súper intenso. Jamás había escuchado algo así, ¿no? Como que, ¿Qué ay, respondió? El de, por qué te desmayaste? ¿Qué dijo? según le puso algo como de que tenía una neurosis que tenía que investigar. Ay, perdón. Y luego fíjense cómo él dice que la neurosis también, o sea, que el amor es un tipo de neurosis, o sea, chequenlo, chequen eso, chequenlo. Ahí están los factos, ¿eh? Ustedes hagan sus conclusiones. Nosotros nos vamos a regir por factos, por datos, por cosas que sí pasaron. Pues mira, la verdad ahorita que mencionas eso, a mí me suena a otra cosa. O sea, no digo de que gays, pero, pero güey, de que, o sea, yo siento que nunca había escuchado que, no sé, como que algo así te pase, ¿sabes? Y sobre todo como en una relación de hombre a hombre, no sé, como que, pero no lo sé. Sí, no, o sea, en verdad a mí también me suena un poco a otra cosa. O sea, creo que para hacer una relación platónica, de nuevo, era muy intensa, ¿no? O sea, siento que, de nuevo, o sea, me ha pasado muy pocas veces en este tema de entenderse con alguien a un punto de la carrera y hablar así de, pero no 12 horas seguidas, o sea, no, 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 no hay forma, no, no hay forma. Todo comienza, o sea, pasaron de hablar 12 horas seguidas a ya no comenzar a entenderse, porque cuando Jung comienza a diferir con los aspectos más importantes cuando hablamos de psicoanálisis, según los ojos de Freud. Primero comienza a diferir en el tema del inconsciente y luego cómo se va a meter con eso, también cómo se le ocurre, con los impulsos sexuales, con lo que Freud llamaba la libido, que obviamente también hay mucha mala interpretación sobre lo que Freud refiere como libido. Había mucha referencia a los impulsos sexuales, pero muchas veces también era una energía de acción, de vida, de construcción, ¿no? Y eso es al final lo que Freud definía como sexo, ¿no? Esta fuerza también de creación, ¿no? Entonces también está esta distinción importante, pero claramente que Jung no le parecía ni siquiera dentro de su concepción de energía, de fuerza del sexo como tal, o sea, tampoco estaba de acuerdo. Sí, recuerdo por ahí que en alguna clase con nuestra maestra Gaby nos dijo que dentro de estas charlas que tenían muy largas o cartas o ajá, correspondencia, Freud incluso en algún momento llegó a tener como envidia de la inteligencia que Jung planteaba en cuanto al psicoanálisis, ¿no? Entonces creo que tal vez también por ahí empezó como la, el choque. Oigan, a mí no se me levanta la manito, ¿eh? Pero, fíjate que sí, porque lo que estuve leyendo es que cuando Freud lo conoce, o sea, neta, se super dijo, wow, o sea, jamás había encontrado a alguien igual a mí. Hizo que él ya tenía, pues, varios discípulos, por así decirlo, ¿sabes? Que lo acompañaban, que, pues, reflexionaban con él. Entonces, no sé, yo no sé qué habrá visto en Jung, que, digo, algunos tema de una relación parental, ¿no? Como de un padre que pone expectativas en su hijo y que incluso lo llama su sucesor, ¿no? Pero sí creo que hay algo platónico ahí, no tendría que ser necesariamente romántico, pero sí hay esta parte donde siento que Freud lo idealizó mucho y por eso el rompimiento fue tan catastrófico, porque yo estuve viendo que si bien Jung siempre compartió ideales con Freud al inicio, como que sí le hacía dar a entender que tampoco es como que pensara igual a él, ¿sabes? Entonces creo que Freud le dio la confianza a Jung para sentir que podía hablar más de lo que sabía y pues fue ahí que empezaron a discernir. Porque también por lo que tengo entendido, Jung por un tiempo de su vida viajó mucho, entonces siento que también eso le dio como pues obviamente una ampliación total a toda su visión del mundo. Y de hecho también se me olvidó ahí como ponerlo, pero de dato interesante, Freud también pensaba poner como sucesor a Jung porque Jung no era judío, si no me equivoco. Entonces como ya ven que estaba todavía bueno, estaba empezando este tema, ¿no? De los judíos, ¿no? Como que como Freud quería poner a alguien que no fuera pues judío para que no pensaran que el psicoanálisis era puramente de judíos. Sí. Justo como que en esa misma línea, perdón, voy a introducir a mi personaje favorito de esta historia y eventualmente espero hacer un capítulo sobre él, porque ya ustedes ya conocen profundamente mi amor a este personaje.
Eric Fromm, en El corazón del hombre, cuando introduce este concepto de biofilia, también habla como que de todo lo contrario, ¿no? Y menciona porque de nuevo, Eric Fromm también, ¿qué te digo? O sea, Freud pasó de no tener a su sucesor favorito a tener muchísimos, o sea, muchas personas que lo admiraron y siguieron su camino, y entre esos pues estuvo Eric Fromm, que psicoanalista con corazón de humanista, siempre lo he pensado. Sí, definitivamente. Dentro del corazón del hombre, él relata pues esta relación conflictiva, bueno, conflictiva que hubo entre Jung y Freud. Y él decía que lo que a mí esto me pareció muy extraño, que Freud era muy biofílico, o sea, como que todas sus sueños, la interpretación de sueños, la forma de vida, su perspectiva, era muy biofílica, mientras que era del otro lado para Jung. Tenía este aspecto necrofílico de las cosas. Inclusive hay una parte donde está muy bueno porque relatan de los sueños de cada uno, y hay una parte donde Freud dice que le causó mucho conflicto que Jung tenía muchos sueños con la muerte, o sea, que a él se le hacían muy relacionados a la necrofilia, que no es el concepto de necrofilia que nosotros tenemos, sino el amor a la muerte, ¿no? Entonces creo que en esta parte está interesante cómo él también da su punto de vista, cómo es que los dos se inclinaban a dos corrientes totalmente diferentes, ¿no? Entonces, esta perspectiva que, o sea, Freud eventualmente se dio cuenta que la forma en la que él vivía y la forma en la que él veía la vida era muy diferente a la de Jung. O sea, y que Jung, a pesar de que parecía hasta algún punto tener más ideas, hasta algún punto optimistas de lo que refería al ser humano, tenía tendencias, bajo esta teoría, necrofílicas. Sí, y fíjate que también ahorita que estuve investigando a Adler, si no me equivoco fue él, si no ya se los pondré en los comentarios que era otro artículo, otro, pero según yo sí era Adler. O sea, según yo, Adler en algún momento, la razón también por la que se separaron, que también podemos tocarlo en otro video si gustan mucho, déjenlo también en los comentarios, es que Adler empezó a decir a Freud, pues así como vagamente, de que, güey, o sea, está bien todo lo que me dices, me encanta, pero ya no nos vayamos a la infancia, ¿sabes? O sea, como que también podemos incluir aspectos de, pues, del presente de la persona, ¿no? Como para ir trabajando por ahí. Y como que Freud se arraigaba mucho esta parte de, no, es la infancia, es tu relación con tu madre, es la relación con tu padre, ¿no? Entonces, me imagino que cuando tú dices biofílico, te refieres a esta energía sexual que él planteaba como una energía de creación, ¿no? Como toda esta parte también de los órganos reproductores, ¿no? Que tienen como un papel muy especial en el psicoanálisis. Y pues sí, la verdad es que yo creo que también por eso se relaciona a Jung con el esoterismo, ¿no? Porque el esoterismo te plantea un mundo que está por encima de nosotros respecto a la muerte, respecto a Dios, ¿no? Y son cosas que en algún momento Jung tocó. Y también es un mundo muy oculto, ¿no? Para nosotros, justo por eso también le llaman ocultismo. Y justo es un mundo muy radical, ¿no? Entonces, como para llegar a él, neta tienes que hacer cosas extremas. Y también como que viendo aquí la dicotomía entre ambos, entre su biofilia y la necrofilia de Jung, creo que Freud se planteara tanto en la infancia, o sea, ¿qué ser humano en el planeta tiene más vida que un infante, ¿no? O sea, justo no solo en el aspecto como de que tiene mucho recorrido por delante, sino por su inocencia, por la creatividad que tienen, ¿no? Por toda la facilidad que tienen, incluso de flexibilidad mental, ¿no? De por qué, ¿no? Como que siempre tienen esa pregunta los niños, ¿no? El por qué, querer saber cada vez más. Sí, Y súper siguiendo interesante. con lo que hablabas, ¿no? De cómo empezaron o sea, cómo empezaron a tener más dicotomías en el tema de la energía psíquica sexual. Freud también, como bien lo decías, decía que impulsaba gran parte del comportamiento humano, ¿no? Mientras Jung ampliaba esta parte del líbido a una energía completamente psíquica, ¿no? Que en psicología lo conocemos también como el alma, a la psique, ¿no? Que no solo impulsa la sexualidad, sino también creatividad, como bien digo ahorita del alma, espiritualidad y, claro, crecimiento personal. Sí, me omito. Y en cuanto al inconsciente, Freud lo definía de cierta forma como un depósito donde se esconden deseos reprimidos, recuerdos traumáticos, especialmente sexuales y agresivos. Jung aceptaba el inconsciente freudiano, pero añade un nivel más profundo, el inconsciente colectivo, que es un reservor, es un como otro conjunto, ¿no? También compartido por toda la humanidad que contiene imágenes universales llamadas arquetipos. Y bueno, que es un arquetipo, ¿no? Esto es algo que utilizaba mucho Jung para definir este patrón universal. O sea, era este tema que habían, por ejemplo, figuras que se establecían como
como que tenían un rol, ¿no? Por ejemplo, tenía, por ejemplo, el rol de la madre, de la sirena, del ánimos, el ánima. Todos estos forman parte, pues hay una explicación detallada de cada rol y hablaba de cómo en los mitos, en leyendas, todo esto se reproducía, ¿no? Como estos patrones universales se repetían, ¿no? Era como que si nosotros universalmente, a través de nuestras generaciones, a través, pues, de lo que fue la raza humana, conservara algún tipo de memoria que se heredaba, ¿no? Entonces, era como que, perdón, esos modelos pues configuraban al final la forma en la que nosotros vivíamos, ¿no? Y todo esto habla también sobre un tema muy histórico. Esto me parece muy interesante porque siento que fusionó esa parte de la historia de la humanidad, nuestros mitos, las leyendas, porque se repiten las mismas figuras y piénsenlo, ¿no? Hay mitos de explicación de origen de cómo se generó el mundo de culturas totalmente diferentes que nunca se toparon, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro de la cultura mesoamericana hay también referencias a la cultura oriental, ¿no? Todos estos mitos son mitos originarios o mitos de creación que se repiten, ¿no? Que no tienen forma de haber hecho una relación, pero siguen repitiendo los mismos arquetipos, ¿no? Es como que si como humanidad tuviéramos algún tipo de memoria especial o como que fórmula que repite estos arquetipos, ¿no? Entonces creo que está también muy interesante entender cuáles son los arquetipos que Jung definía y ver la forma en la que se ven en nuestra vida y en la historia de la humanidad. Creo que es extremadamente interesante. Y yo, varita, y no me sigue sin aparecer, ¿eh? Pero a lo que voy es que justo utilizando lo que dices, ¿no? Para explicar lo que estaba hablando sobre el inconsciente colectivo, la verdad, a mí me encanta la idea de que haya un inconsciente colectivo, mucho más de como un inconsciente personal, que digo, o sea, tiene lógica que haya los dos, pero a lo que voy es que sí creo que estamos en un aprendizaje social constante toda nuestra vida y que no hay manera de que todo aquello que ha vivido como la sociedad no se quede impregnado en ti, ¿sabes? Por ejemplo, a mí, para explicar uno de los arquetipos, si no me equivoco, es el del sabio, ¿no? Que generalmente se asocia como a esta persona grande, que tiene una barba gigante, que como que tiene muchos conocimientos, demasiada sabiduría, y lo podemos ver en personajes como en El Señor de los Anillos, como en Harry Potter también, ¿no? Que sí está esta figura que ayuda al protagonista que termina siendo el héroe, ¿no? El elegido. Entonces, como que, pues hasta en representaciones como en películas los vemos, que también sería un tema muy interesante que tocar después, ¿no? ¿Qué arquetipos hay en el cine? Pero sí, la verdad es que siento que... Y por ejemplo, también ese arquetipo yo lo ligaría mucho, si no me equivoco, a esta parte del edadismo, creo que se llama, ¿no? De siempre creer que pues obviamente esta persona mayor a ti va a ser mucho más sabia, ¿no? Y es algo que vemos también en la sociedad. Y justo creo que el inconsciente colectivo sí se puede como interpretar de ciertas maneras, ¿no? Recuerdo que en mi viaje a Perú, uno de los guías que tuve alrededor de todo el viaje hablaba incluso de cómo la arquitectura se repetía en distintas, etnias, ¿no? Había mucho el tema de tres, tres, ventanas iguales siempre, dos pequeñas y una grande. Y esto casi siempre se interpreta como la triada, ¿no? Que existen muchas religiones. Y casi siempre como que la grande tenía entrada, directa del sol. Entonces, así es como una locura, ¿no? Como que todas estas interpretaciones que se pueden hacer a lo largo de la historia y alrededor del mundo, pienso también mucho como en los valores universales, ¿no? Como son principios éticos que en muchas, mm, etnias, como que se repiten, ¿no? Justo este tema de la justicia, ¿no? La dignidad, la paz. No recuerdo todos, pero, o sea, tiene mucho sentido que eh, el comportamiento social se guíe de esos para realmente ser civilizados, ¿no? De alguna manera. Entonces, eh, Jung, cuando empieza a incorporar aspectos antropológicos, como podría ser la religión o demás, a la psicología, ¿no? Incluso temas de mitología y simbolismo, Freud dice, hey, para. Consideraba que estos elementos eran realmente muy especulativos. Pero lo más chistoso de esto es que ahora, pues el psicoanálisis es una de las corrientes más hateadas por lo mismo, por ser especulativa. Eso está muy, muy curioso, la verdad. O sea, creo que hasta el día de hoy me sorprende. Que siento que eso también sigue un poco una misconcepción. O sea, siento que sí está avalado al final. Y hay una razón por la que se sigue utilizando. O sea, si no fuera funcional, si no tuviera pues, alguna forma en la que cambie la vida de alguien, pues no se seguiría usando. Pero hablando de justamente retomando este tema que hablabas respecto por ejemplo, la triada me pareció súper interesante y obviamente, por ejemplo, si piensas en culturas como
la cristiana, ¿no? O sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu, ¿no? Piensas también en culturas hindú, la idea de Vishnu, cómo se dividían en tres dioses, o sea, de qué forma y de qué manera. Me encantaría, si la verdad me parece súper interesante, y me encantaría si dejaran aquí abajo en los comentarios, de qué formas creen que se presenta esta triada a través de diferentes culturas, religiones, o sea, me encantaría escucharlos, la verdad, ahorita solo se me estaban ocurriendo miles de ideas, y estaba pensando de que, o sea, estoy segura que nuestros oyentes tienen muchas otras ideas en cómo esto se representa, y creo que eso también es parte de, ¿no? O sea, como que detenernos un momento y pensar cómo esto se repite en nuestra vida, ¿no? Y decir que no es como que no tiene fundamentación. Y siento que este tema también de ejercer nuestra creatividad, pensamiento crítico es realmente, o sea, profundamente interesante, ¿no? O sea, si no compartimos este conocimiento, pues, ¿qué somos, no? O sea, ¿en qué nos convertimos si dejamos estos espacios que al final te llaman a la reflexión más grande de algo más que nosotros, esta gran trascendencia, ¿no? Sí, Otro ahorita que decías, perdón, en qué se representan, también pienso como que en muchas religiones, no sé si en todas realmente, tienen la idea de que, o sea, Dios regresará, ¿no? O Dios vendrá por nosotros, ¿no? Siento que eso Sí. también es un arquetipo muy grande, ¿no? Sí, eso creo que Pues está el súper. Mesías, ¿no? Sería el arquetipo, ¿no? Y digo Mm, también, ahorita que está otra vez de moda Dune, sabemos que también hay un Mesías. sí. Nunca me he visto Dune, debería vérmela, ¿eh? O sea, creo que eso está súper pendiente. Mira, yo me vi la primera, está muy buena. La segunda no la he visto, dicen que está mejor, pero no es una mala historia. La verdad es que está muy buena. Sí, creo que eso también está súper interesante de definir cómo esto se repite, pues, en el medio, no solo en los mitos y leyendas, sino hoy en día lo que estamos haciendo, ¿no? Repitiéndolo. Pero bueno, otro punto, porque que chocaban mucho dentro de este versus, ¿no? Hay una razón por qué esta historia de personas que fueron tan cercanas y compartieron un tanto, pues ya dejaron de entenderse era cómo entendían el tema del incesto, que eso creo que también está muy interesante, sobre todo cómo Freud estaba convencido, él estaba segurísimo, hay que también preguntarse qué pensaba él, ¿no? ¿Estaba proyectando o no? De que el deseo sexual real era hacia los padres y se reprimía en el inconsciente. Sin en cambio, Jung lo veía más como un tema no tan literal, sino como algo simbólico. Era como una integración que era necesaria para la mente, un renacer psicológico, ¿no? En cambio, era este tema de cómo hasta algún punto Freud lo veía de una manera, o sea, que a fuerzas de niño tú tenías algún tipo de atracción hacia tus padres, mientras que Jung tenía esta idea de que no era algo así tan literal, ¿no? Era algo más que podía ser como este fin de una etapa, entenderlo como este duelo de cambio, de ciclo, de etapa, que hasta algún punto era necesario, pero no siempre se veía de forma literal en cada persona, ¿no? Y también incluso en el cómo hacer la psicología práctica, o sea, dentro de psicoterapia, chocaban, ¿no? Freud buscaba literalmente hacer lo inconsciente consciente a través del insight, ¿no? De esta introspección que se da mediante la asociación libre. Y también veía al terapeuta como un ser extremadamente neutral, casi invisible para el consultante, que no debía cruzar no ciertos, sino muchos límites. Jung, por otro lado, lo entendía de diferente manera. Él decía que era un proceso de individuación, que si lo ves como llevamos hoy la terapia, hoy en día, pues realmente tiene más sentido, ¿no? Es individualización de problemáticas. Trataba de integrar lo negado a lo consciente, trabajar con símbolos, como bien hemos visto, y la historia personal. Para él, el terapeuta no solo era una escucha, sino también acompañaba. En cuanto a la religión, Freud no confiaba mucho en ella y la veía como sospechosa. ¿Por qué será? Jung pensaba lo contrario, que es una expresión inevitable de la psique, una forma humana de darle sentido a lo que no entendemos. Para Freud, la cultura nace de la represión. Para Jung, el ser humano necesita encontrar significado. Freud miraba principalmente al pasado, mientras que Jung miraba también pensando en el futuro, en lo que la persona puede llegar a ser a partir de su historia. Yo estuve leyendo y fíjense que encontré que, si no me equivoco, Jung inspiró mucho a Maslow cuando creó su teoría. Entonces me Órale. parece bastante, pues tiene sentido, ¿no? O sea, tiene bastante sentido que haya inspirado a algunos psicólogos humanistas, pues porque prácticamente creo que para hacer psicoanálisis y no haber todavía existido como algún intérprete del humanismo, pues yo creo que Jung sería lo más cercano Sí. a, a él, a eso. Estoy de acuerdo. A mí también me causó mucho conflicto cuando o sea, cuando tuve mi etapa obsesionada con Eric Fromm. Y yo dije, ¿por qué no siguió a Jung? O sea, ¿por qué fue tan seguidor de Freud cuando Jung presentaba hasta algún punto ideas más mediadoras del ser humano, ¿no? O sea, no tan tajantes, cortantes, hasta algún punto reduccionistas, ¿no?
O sea, creo que eso a mí siempre me llamó muchísimo la atención y yo dije, como que te equivocaste, ¿no? Pero la verdad me encanta cómo él defiende tanto a Freud, defiende tanto sus ideales, o sea, aún siento que tengo que ampliar mi lectura o sea, de autores, pero a mí no se me ha hecho ningún autor tan fácil de leer como lo es Eric Fromm. Siento que Sí. también hace muchas referencias está gracioso, porque él también hace muchas referencias al tema de la Biblia, de la historia, y su idea de Dios es muy diferente, pues también, o sea, se me hace un poco esotérica su idea de Dios, ¿no? O sea, más como una concepción más que una idea, ¿no? Este, otra diferencia aparte de nuestro versus, hay que editarlo como que están en un ring, estoy de que se me antoja. Taca, Tin, tin, taca. tin. Otra diferencia era el uso, pues, del diván. Freud lo utilizaba siempre porque creía que esto ayudaba con el inconsciente y con la asociación libre. De hecho, hay pruebas en las que aún se hace uso del diván donde uno se ve directamente pues, al psicólogo como tal. Mientras Jung no lo usaba, él preferiría pues mirarse cara a cara y pensaba que esto ayudaba a mejorar pues esta relación terapéutica, ¿no? Y que el paciente pues debía hacer como utilizar este diálogo. A mí me hace mucha referencia también a la entrevista motivacional, ¿no? Este tema muy cognitivo-conductual, pero o sea, como al Ujú. final se utiliza de este tema de la ambivalencia, el darle poder también al paciente, mientras que en el psicoanálisis de Freud siento que es más como objeto de análisis, mientras que siento que Jung es el que comenzó a incorporar esta idea de que era parte del proceso, ¿no? O sea, somos Sí. más bien, es una asociación, es una alianza terapéutica entre tú y yo, mientras que en el otro era como yo te voy a decir que tienes, obviamente si hay un tema de que tú tienes que estar dispuesto a abrir todas estas heridas, estas experiencias, pero hasta algún punto yo sigo siendo analista y tú sigues siendo pues consultante, ¿no? Mientras que en el otro lado, esta personalización cara a cara, este sentido, no sé, que se me hace mucho más humanista, está diferente. Sí, justo, y no solo era en el aspecto de te voy a decir lo que tienes, sino también me voy a callar de que el 80% de las sesiones, porque pues justo de eso va mucho el psicoanálisis freudiano, ¿no? Guardar silencio e intervenir solo cuando es necesario para interpretar algo inconsciente. Jung, en cambio, no quería ser una pantalla en blanco, ni alguien anónimo para el paciente. Prefería una relación recíproca, donde el intercambio de ideas también influía en la exploración del inconsciente, lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Porque si lo vemos desde el aspecto de, ok, viene un consultante que también, por decirlo de alguna manera, es inteligente, entonces, ¿por qué no utilizar esta herramienta a manera de diálogo para llegar a la respuesta, ¿no? Sí, claro. Y otra diferencia que también era muy notoria sobre cómo ellos llevaban sus intervenciones terapéuticas era el tiempo de duración. Freud trabajaba con un ritmo muy intenso, diferente a Lacan. Pedía a sus pacientes asistir 5 veces por semana y entre sesiones de unos 45 a 50 minutos y sin una duración definida. Por eso creo que de ahí dicen que el psicoanálisis puede durar años o incluso toda la vida. Algunos procesos podían durar hasta, volvemos a lo mismo, hasta 10 años. Jung empezó viendo a sus pacientes un par de veces por semana y luego fue espaciando las sesiones hasta dejarlas en una por semana, con procesos que solían durar alrededor de 3 años. Y en otra parte donde también era diferente era respecto a la definición de objetivos. Y aquí estamos hablando de las bases casi que fundamentales de la psicología, o sea, fundación de lo que definimos como alianza terapéutica, definición de objetivos, la relación que tienes con tu paciente. O sea, estamos hablando de todo esto y cómo lo llevaban en el psicoanálisis. Y aquí vemos las dos corrientes diferentes que al final se presentaba Freud. De nuevo, estaba obsesionado con el pasado, él se enfocaba mucho en el pasado y cómo eso explicaba nuestro presente, ¿no? Em, Mientras que a la vez Jung intentaba darle más peso al futuro, o sea, cuál es el poder de acción que tienes ahora, ¿no? Y esto de nuevo, o sea, pienso en corrientes, o sea, a Freud lo veo mucho en el psicoanálisis porque siento que igual hace uso del pasado, aunque sí siento que hay una mayor uso de la responsabilidad y conversacional con el paciente. Siento que eso sí es muy diferente, pero igual explicando, o sea, como que de tu pasado, que explica tu accionar hoy en día, ¿no? Y eso me parece interesante, pero a la vez siento que yo comulgo con más los ideales que manejaba Jung. Jung hablaba sobre cómo tú ahora tienes potestad sobre el presente y sobre el futuro. Lo que pasó en el pasado, por más de que sí es importante revisar los arquetipos que se repiten, los patrones, donde tenemos poder de decisión es en nuestro presente, ¿no? Entonces siento que eso también lo utilizaba para buscar una forma de hacer una integración de la personalidad que ayudaba a llegar a la autorrealización y de nuevo vemos conceptos muy humanistas. Mientras que Freud manejaba una corriente un tanto diferente. Algo que decía Jung era, yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser, ¿no? O sea, y creo que hay como mayor toma de responsabilidad en la forma en la que la manejaba Jung a la que la manejaba Freud. Siento que él aún se permanecía en el rol de analista, mientras que Jung llamaba mucho más a la acción, ¿no? O sea, creo que los dos ocupan acción, o sea, son procesos terapéuticos y uno sabe lo que requieren, pero
desde una vista un poco diferente, ¿no? Sí, justo. Qué raro el cómo Freud tenía estandarizadas ciertas cosas para la interpretación de los sueños, ¿no? Creo que eso hasta cierto punto te limita a, pues no sé, a ver más allá, ¿no? Tenía ciertos patrones, ¿no? Como si salía una autoridad en tu sueño y dependiendo del sexo era o tu padre o tu madre, ¿no? Si lo vimos, bueno, creo que ustedes, no sé si llegaron a ver lo del... Ay, esto se me olvidó el nombre. Era el caso de una chica que le interpretaba sus sueños por medio de cartas. Y se supone que fue como un fiasco total, ¿no? De Freud. Ah, Este, sí. Selvas frondosas, vello púbico, ¿no? Y si aparecían objetos como espadas, bates, ¿no? Se les interpretaba como falos. Y la interpretación de los sueños de Freud casi siempre llevaba una connotación de deseos encubiertos. Jung, por otro lado, conectaba obviamente las imágenes de los sueños con símbolos universales, mitos, historias, arquetipos, como hemos visto, ¿no? Creía que los sueños no podían descifrarse de una manera universal, ya que había que entender el contexto del consultante, obvio, ¿no? E integrarlo a la mente humana colectiva. Fíjate que ahorita que estás hablando de las cartas, sí, también me encontré con que, obvio, en ese entonces no había Zoom. Entonces, pues sí, a veces él daba sesiones a través de cartas. Imagínate, o sea, lo mucho que te tardarías en, o sea, imagínate, ¿no? Yo no me imagino a mí diciéndole a mi paciente, digo, diciéndole a mi psicóloga, de que no, pues, tengo este pedo, ¿no? O sea, y ella me responde 2 semanas después. Y yo de que, güey, o sea, ya, ¿sabes? O sea, sí está muy, bueno, a mí personalmente me parece muy cagado, ¿no? Como esa parte de un poquito de las cartas. O sea, yo creo que ahí sí ya era un poco más monetario que por intención, ¿no? Porque digo, si su teoría replantea tanto el hecho de la necesidad de que el paciente esté en el diván para entrar a su inconsciente y todo esto, como que me parece un poquito contradictorio que diera como sesiones por cartas, pero pues bueno, cada quien, ¿no? Sí, claro, o sea, era la tecnología de la época, ¿no? Pero justo en este caso en específico, que perdón por no acordarme del nombre, ni siquiera era que ella escribiera sus propias cartas, ¿no? Su papá escribía las cartas por ella. Entonces, ahí incluso ya cae un tema más de, pues, como me interpreta mi papá las cosas y luego como Freud interpreta las cosas que mi papá interpretó. Entonces, No, ¿dónde cae la conciencia, no? Mucha no, y la transferencia. ética, o sea, no. Exacto, O exacto. sea, obviamente de que no soporto a mi papá y el de que amo a mi papá, es la mejor persona del mundo. Edipo. Edipo, Edipo. Ah, porque dato curioso, y creo que también deberíamos dar un espacio, si les interesa, déjenlo en los comentarios, de hablar sobre la vida de los autores, ¿no? Y que el complejo de Electra no existe. Esto fue una creación que no es freudiana. Lo que existe es el Edipo. Y esta, pues, hubo obviamente su interpretación de la mujer Electra, pero no es freudiana. Y realmente, pues, quién sabe de dónde habrá salido. Está interesante la investigación de dónde vino. Pero hay muchas, pues, de nuevo, mis concepciones dentro de esta relación y esta historia, ¿no? Hay muchas personas que tal vez no conocen la importancia que da hoy en día o qué habrá hecho dentro de Freud. Y creo que si les interesa, pues que les hablemos, o sea, sobre esta cronología de cada autor, siento que pues también se percibe un cambio dentro de lo que sostiene. Sí, pero bueno. Con esto cerraremos el capítulo, concluyendo que cada autor tiene sus ideales por sustentar y proteger. Si les gustó o tienen de nuevo una idea sobre de qué quieren que sea el próximo versus o que quieren que hablemos sobre algún autor en específico, déjenlo en los comentarios. Y siempre recuerda, si quieres saber más sobre psicología, puedes darte una vuelta en nuestro canal, donde tenemos muchos más capítulos al respecto. Eso sería todo por hoy. Neuróticos, esperemos les haya gustado. ¡Adiós!